Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones llamada El amor de Dios y su justicia. Ya vamos en la recta final, como hemos estado diciendo. Eh, Hemos estado hablando del amor de Dios que implica el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que tenemos como seres humanos, lo que nos hace diferente a todos los otros seres vivientes. Tenemos la capacidad de elegir y esa es la base del amor de Dios. El verdadero amor de Dios elige. Eh, pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu benevolencia, por la paz que nos das, porque nos cuida, nos protege, porque nos das el tiempo, la energía, Señor, para compartir esta lección de escuela sabática con cada persona que también sacan de su tiempo para acompañarnos. Te pido una bendición muy especial en forma particular por cada una de ellas, que tu Santo Espíritu haga presencia en cada una de sus vidas, Señor, que tú abras sus mentes, su entendimiento para comprender aquellas cosas que necesitamos comprender. Eh, También la presencia del Espíritu Santo sea conmigo para que sea el que dirija esta programación de principio a fin. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. ¿Qué más pude hacer? Es interesante pregunta, ¿no? ¿Qué más pude hacer? Y vamos a ver de qué se trata este título. El versículo para memorizar se encuentra en Juan 18:37. Entonces Pilato le dijo, luego tú eres rey, respondió Jesús, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Así que hay algunos que oyen la voz de Dios, hay otros que no la escuchan, hay otros que les es difícil de escuchar o de entender. Y aquí hay una historia muy interesante. Esto se publicó en la revista Guide y es un cuento infantil muy perspicaz. A veces estos cuentos infantiles no son realmente para niños, sino que están disfrazados y tienen una enseñanza. Hay muchos de esa manera. Y esta historia tiene lugar en la era medieval, en la medieval, y dice que había un niño eh, que odiaba apasionadamente al rey, porque cuando sus padres enfermaron, el rey, los soldados del rey tomaron a su padre y lo alejaron del pueblo y de él, y él no volvió a verlos. Entonces, que él después que mucho tiempo después que él creció, entendió por qué el rey había hecho eso. Y es que esta gente tenía la famosa fiebre negra, me parece, o la peste negra. Y para no contagiar el resto de la población, tuvo que separar a su padre para salvar aún la vida de este niño que se llamaba Dennis. Ahora él entiende por qué el padre hizo eso. Fíjese que a veces nosotros tenemos una visión limitada de las cosas y con Dios siempre vamos a tener una visión muy limitada, porque vuelvo y digo, nuestra mente no funciona ni siquiera al máximo. O sea, nuestra mente es pequeña y no funciona. O sea, esto está comprobado científicamente que aún la persona que tiene más, que es más inteligente, quizás usa el 10% de la mente. Así que imagínense ustedes cómo vamos a comprender la mente de Dios, la vamos a meter, como dijo Aquino, Hipona en una ocasión que estaba caminando por la orilla de la playa y vio un niño que hizo un hueco y él echaba agua del mar, lo echaba en el hueco y él le preguntó al niño qué quería hacer y el niño le dijo que él quería vaciar el mar en ese hueco. Y ya saben lo que pasa si uno echa
el agua de la arena, el agua en la arena, eh, se va a secar. Entonces, ¿cómo le digo? Es imposible hacerlo. Y entonces este hombre dijo, ven acá, pero yo estoy tratando de hacer lo mismo, estoy tratando de entrar el mar, que es Dios, en ese huequito que es mi mente. Así que vuelvo y digo, por más que nosotros podamos entender, comprender, no vamos a comprender, no vamos a tener la visión, la cosmovisión de por qué Dios actúa de la manera que lo hace. Por eso aquí entra la fe. Hay que creer por fe que Dios es amor y que todo lo que Él hace en nuestra vida tiene una razón final. En la parte del domingo, Cristo el vencedor, hay un enemigo en acción. El enemigo, el diablo, Satanás, es el archienemigo de Dios y por ende el archienemigo de la humanidad. O sea, nosotros estamos en medio del gran conflicto. El gran conflicto no es contra nosotros, entre Dios y Satanás, solo que nosotros estamos en medio de ese gran conflicto y nosotros podemos decidir. Eh, el verdadero rey del universo es Jesucristo. Jesús vence por nosotros y en él podemos obtener la victoria en casa de las dificultades. De hecho, Cristo contrarresta al enemigo en un momento dado. Hemos visto la escritura desde cómo describen al diablo, el engañador, el mundo entero, el principado, Apocalipsis 12:9, Marcos 4:3, Juan 8:44, Segunda de Corintios 3 y Primera de Juan 3:8, el calumniador, el acusador de su pueblo en el cielo, Apocalipsis 12:10, 13:6, 1:2, Zacarías 3:1, Judá 9, el gobernador usurpador de este mundo, y ahí están los títulos, los versículos donde pueden encontrarlo, ustedes lo buscan en su casa. Y en Juan 18:37, eh, ¿qué nos dice texto acerca de la obra de Cristo para contrarrestar el engaño, los engaños del enemigo? ¿Qué significa el hecho de que Jesús es el rey? Y él dice luego, tú eres el rey. Y respondió Jesús, Tú has, tú has dicho que yo soy rey y para que esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la luz, de la verdad. Y oye mi voz. O sea, los que me conocen oyen mi voz. Las escrituras enseñan que Satanás es el archienemigo, el archiengañador, calumniador, acusador, usurpador de este mundo. También enseña que Jesús venció a Satanás en todos los sentidos, pero que todavía está herido de muerte. Esta parte es añadida. Y dice que Jesús vino a dar testimonio de la verdad, pero los que no conocían la verdad lo rechazaron porque no conocían la verdad. Los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Era demasiado para ellos, demasiada luz. Por medio de la cruz, Jesús demostró de manera suprema la justicia y el amor perfecto de Dios, refutando así las calumnias del diablo. Jesús finalmente destruirá el reino del diablo, quien sabe que le queda poco tiempo y reinará para siempre. En última instancia, independientemente de lo que haga, Satanás ya es un enemigo derrotado. Eso es algo que nosotros debemos entender, que ya Él es un enemigo derrotado y que se sabe la final de lo que pasará. En vista de ello, la clave para nosotros consiste en reclamar cada día, cada momento, esa victoria que Dios ha logrado en la cruz por medio de nosotros. Esa es la parte. Sabemos cómo va a terminar el gran conflicto. El asunto es en qué bando estamos. En la parte del lunes, el que es justo y justifica. La obra de Cristo deshace todo momento la del diablo. O sea, eso es, la obra de Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Ese fue uno de los propósitos porque él vino en Lucas, eso lo dice Primera de Juan 3:8. Jesús vino para destruir las obras del diablo,
para destruir por su muerte el que tenía dominio sobre la muerte, a saber, el diablo. Sin embargo, la derrota tan total del dominio del enemigo ocurre en dos etapas. Primero, Cristo refuta la calumnia de Satanás mediante la obra de la cruz. Luego Satanás es destruido. Esa es la segunda parte. Estamos primero, o sea, ya hizo la primera parte. Eh, el Satanás decía que Dios era un tirano, que su ley era muy difícil de guardar, que él no amaba al ser humano. Y entonces Jesús en la cruz demostró quién era quién. Esa parte ya está. Ahora falta la última parte cuando el reino de Satanás será destruido y él con él. En Romanos 3:23 al 26 y 5 al 8, ¿qué revelan estos pasajes acerca de la forma en que Cristo demuestra la falsedad de las acusaciones del diablo? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, serán justificados gratuitamente por su gracia mediante la relación que es en Cristo Jesús. Como hemos visto, el enemigo afirma que Dios no es plenamente justo y amoroso. Esa es la acusación. Sin embargo, Dios proveyó en la persona de Cristo eh, evidencia de más que eso no es así. Después de la muerte, Jesús, Satanás vio que su disfraz se había sido arrancado, su administración quedaba desenmascarada. Mire, muéstrele a una persona orgullosa algo, mire, y se va a poner así, aunque sea bueno. Eso fue lo que pasó con la humanidad cuando Jesús vino. Se pusieron así, se ponen a la defensiva. Eh, Tú le muestras a una persona humilde algo y va a bajar, va a aceptar. O sea, va a decidir, no es que va a aceptar si no le conviene, pero si una persona orgullosa se va a poner así, como que le tocaron la llaga y se va a poner a la defensiva y va a demostrar que no es así. Es bien interesante. Sabemos de eso porque orgullosos somos. Eh, Después de la muerte de Jesús, Satanás vio que el disfraz que había sido arrancado, su administración quedó desenmascarada no solamente delante de los mundos no caídos, sino de los ángeles. Todavía Él está demostrando frente a la humanidad lo que ya demostró frente a los ángeles no caídos y el resto de la humanidad. Algo que el mismo enemigo sabe, porque él está difamando, él sabe la verdad, simplemente está haciendo guerra. Eh, Después de la muerte de Jesús, esto es una cita, Satanás vio que su disfraz se había sido arrancado, su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida al derramar la sangre del Hijo de Dios y se había desarraigado la simpatía de los seres celestiales. Eso es el deseado de toda la gente, la página 709. En Apocalipsis 12:10 al 12 y Génesis 3:15. Génesis 3:15 es el mini evangelio, el protoevangelio. Ese es el evangelio condensado, el que dice que en Apocalipsis 12:10 al 12 dice, ahora ha venido la salvación, el Padre y el nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ahora por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, o sea, ahora ha venido la libertad por medio de la muerte de Cristo. Y se cumple lo que decía Génesis 3:15, que Dios se lo dijo a Eva cuando pecaran. Él le dijo que eso que había pasado era que la serpiente le había mordido el talón. El carcañal es el talón, pero la persona no muere porque se le muerde el talón, pero, pero sí duele. Pero él dijo que de la simiente de la mujer iba a venir a alguien, le iba a dar un golpe mortal. Y ese golpe era en la cabeza y eso fue Cristo en la cruz. Ahí se cumplió lo que decía.
La historia de la redención provee abundante evidencia de que podemos confiar en Dios siempre obra para nuestro favor final. Eh, de todos los implicados, el Dios de la Escritura siempre hace lo bueno y preferible por medio que dispone del gran conflicto. O sea, Dios hace, mire, Dios tiene vamos a decir que es un libreto. Bueno, no puede ser un libreto porque vuelvo y digo, nosotros decidimos, pero Él sabe lo que nosotros vamos a decidir. Él es omnisciente. Y Él sabe cómo va a terminar, aún tomando en cuenta todos los movimientos equivocados que una persona puede hacer. Eso es. Eso Él sabe cómo va a terminar. El cántico de mi amado, esto es una analogía que se encuentra en Isaías 5. Este es muy interesante. Dios ha manifestado asombrosamente su gran amor y su justicia en medio del conflicto cósmico. Sin embargo, algunos podrían preguntarse, ¿debería Dios haber hecho más de lo que hizo para prevenir el mal? Hemos visto el trasfondo del conflicto. Mire, estas son las preguntas que nosotros no debemos ni siquiera hacernos porque nosotros no comprendemos, pero es bueno hacer preguntas. Em, para que existir una relación de amor perfecto entre él y la humanidad. Además, Dios ciñó a ciertas limitaciones morales, reglas de enfrentamiento, en el contexto que una disputa cósmica acerca del carácter, algo que solo puede resolverse mediante la demostración de amor. En Isaías 5, 1 al 4 dice, ahora cantaré el amor por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diera uva y dio uva silvestre. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzga ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo esperando yo que diese uva ha dado uva silvestre? Esta es la historia del mundo. El mundo fue creado perfecto, eh, pero el fruto fue el pecado. Que vamos a ver más adelante qué pasó con esa viña. En estos versículos, Isaías canta una canción acerca de su amada, caracterizada por una viña. El dueño de la viña es Dios mismo. La viña representa al pueblo de Dios, no este mundo, el pueblo de Israel. Por las implicaciones pueden aquí ampliarse, incluir la obra de Dios al mundo. Según estos versículos, el dueño de la viña hizo todo lo razonable que cabía para asegurarse que floreciera, o sea, la despedregó, la arregló el terreno, sembró las uvas, y esto deberían haber producido uvas buenas, pero lo que produjo fue uva silvestre. En traducciones denomina sin valor. De hecho, la expresión hebrea así traducida significa literalmente fruto apestoso. En otras palabras, la viña de Dios produjo uvas podridas. En Isaías 5:3, Dios mismo invita a las personas a juzgar entre él y su viña y a plantear la pregunta más importante: ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho? Como esperando que yo diese uvas buenas y silvestres, ¿qué pudo hacer? ¿Cuál asombroso es incluso que pidan que evalúen lo que hizo? Eso es muy interesante. Que pidan que evalúen lo que hizo. En la lección del miércoles vamos a seguir ahora esta historia en el Nuevo Testamento y cuando Jesús vino, ¿qué pasó con la viña? En la parábola de Mateo 21 está relacionada con Isaías 5. En Isaías 5 habla de la viña, ahora ya la viña está y ahora viene Jesús. Esto está en Mateo 21:39. Mateo, Mateo 21,
Mateo 21, 33 al 39. Oí otra parábola. Hubo un hombre padre de la familia, el cual plantó una viña. La cercó del bañado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la enredó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Y finalmente le envió a su hijo diciendo: tendrán respeto de mí. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosles y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Fíjense, la viña de Isaías 5 se refiere al pueblo de Israel. Dio uvas que no eran buenas. Ahora, en esta, es Jesucristo hace mención directamente a Isaías 5. Dice que añade luego: el dueño de la viña arrendó a sus labradores. O sea, el dueño tenía una viña y la arrendó y se fue lejos. Entonces, los arrendadores no querían. Un arrendamiento es eh, como una renta por cierta cantidad de tiempo. O sea, yo voy a arrendar una propiedad por 5 años, o por 10 años, o por el tiempo que sea. Por el tiempo que esté arrendado es como si fuera de la persona, pero cuando termina el tiempo, pues hay que devolverla a su dueño. Y dice que los arrendadores de la viña, cuando vino el dueño, él quería su propiedad. Y dice que él mandó a unos siervos que representan aquí los profetas a recoger el fruto, y quienes lo habían arrendado lo que hicieron es que lo golpearon y lo mataron. Mateo 21, 34, 36. Finalmente vino el Hijo del Hombre, el hijo de la viña. Enviaron al hijo pensando que al hijo lo iban a respetar y al hijo no lo respetaron, lo golpearon, pero también asesinaron a su hijo después de decir: este es el heredero, matémoslos, quedémoslos con la herencia. Así que lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Porque dijeron: este es el dueño, este es el hijo del dueño, si lo matamos a él. O sea, fue una creencia muy, o sea, vamos a matar al dueño de la viña para quedarnos con él, porque él era el heredero. No pensaron que el dueño se iba a enojar con ellos y iba a hacer cosas que no, o sea, se iba a enojar. ¿Qué podría Dios hacer? El Padre no mató, nos amó tanto que dio a su Hijo amado. Si el conflicto cósmico es del tipo sugerido aquí, no podría resolverse prematuramente mediante el ejercicio del poder divino, sino que requeriría primero una demostración pública del carácter de Dios. Esta demostración ha sido expuesta en última instancia en la obra de Dios. ¿Qué más podemos pedir después que Dios entregó a sí mismo a Cristo para morir por nosotros, para justificarnos sin comprometer en modo alguno su justicia y su amor perfecto? La cruz demuestra que Dios hizo todo lo posible para mitigar y eliminar el mal, pero sin destruir el contexto necesario para el florecimiento del amor genuino. O sea, él no podía permitir que el amor genuino se fuera. O sea, esa libertad que nosotros tenemos de elegir entre Dios o el enemigo, eso no se podía tocar porque entonces no iba a funcionar. Así que Dios tiene aún una humanidad que puede decidir y puede decidir por el mal, tratando de encaminar las cosas por el bien. Eso es, la lucha es contra nosotros. Pensamos a veces que es Dios, pero la lucha es contra nosotros mismos. ¿Saben? Yo he dicho aquí que
Nosotros vivimos en un mundo de pecado. Eso siempre hay que recordarlo. Y que a veces las cosas buenas no traen resultados buenos porque vivimos en un mundo de pecado. Entonces, eh, yo recuerdo de pequeña, eh, hace un tiempo, yo descubrí algo sobre mí, mi personalidad es empática. Solamente uno que es así sabe lo que es vivir en una mente que funciona de esa manera. Cuando yo era pequeña, yo alimentaba a las hormigas. ¿Quién se le ocurre alimentar a las hormigas? Era algo bien, o sea, yo trataba de darle comida a las hormigas. Lo que pasaba era que cuando yo le daba comida a las hormigas que estaban cerca de la casa, se formaron sendos hormigueros porque venían hormigas de todas partes a buscar comida y me picaban a mí. Así que eso es lo que pasa con el mal. O sea, eso es Dios tratando de hacer cosas buenas contra criaturas que su naturaleza es hacia el mal. Eso es lo que no sé si me di a entender. Y hablando de abejas, tengo una ahí. En una ocasión, yo tratando, me picó una abeja, le hice así, casi la mato y le entré al agua para que volviera a vivir. Y cuando volvió a vivir, ¿qué hizo? Me picó otra vez, porque esa era su naturaleza. Eso es lo que pasa. Nuestra naturaleza es hacia el mal. Eh, eso es lo que sucede. No es que quieres, es la inclinación es hacia hacer el mal. Entonces Dios a veces trata de hacer cosas buenas con nosotros y nosotros lo que hacemos es que sacamos la ponzoña y picamos. La cruz demuestra que Dios hizo todo lo posible para mitigar el mal, pero sin destruir el contexto necesario para el florecimiento del amor genuino. Si Dios hubiese dispuesto una alternativa preferible, no habría elegido. Aunque la persona sufre mucho más a causa del conflicto cósmico, Dios es el que más sufre. Aquí lo está diciendo. Cuando miramos a la cruz, o sea, le dije eso de esos animalitos porque como su intención es picar para defenderse, aunque le hagan un bien, así somos nosotros. A veces nos hacen un bien y la intención es picar. Así que nosotros debemos muchas veces pensar en, o sea, yo lo aplico y yo digo, oh mi Dios, el que más sufre simplemente es Dios porque somos criaturas que nuestra tendencia es hacia el mal. Al que las personas sufren mucho a causa del conflicto cósmico, Dios es quien más sufre. Cuando miramos la cruz podemos en efecto ver el sufrimiento y el dolor que el pecado ha producido en Dios, porque para nosotros el pecado es familiar, para Dios no lo es. Es algo, es un agente extraño. Eso es lo que sucede. Eh, Nosotros no sabemos mucho del amor, nosotros estamos aprendiendo acerca de lo que es el amor. Muchas veces el amor de nosotros está muy envuelto en egoísmo. Nosotros muchas veces no buscamos el bienestar de los demás, lo que buscamos es nuestro bienestar a través de los demás. Entonces, el amor desinteresado de Dios que busca nuestro bienestar a veces es muy difícil. Quizás digamos que sí, pero en la vivencia no es así. Créanme, en la vivencia no es así. En Isaías 53:4, ¿de quién eran las enfermedades y los dolores que Cristo cargó? Él cargó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Por eso fue el sufrimiento de Cristo. No fueron los golpes, no fueron las llagas, Él cargó sobre él los pecados de nosotros. Eso fue lo que pasó. La vindicación del nombre de Dios. En la última instancia, el nombre de Dios resulta plenamente vindicado mediante la obra del del Hijo y del Espíritu Santo en el plan de redención. La justicia y el amor perfecto de Dios se manifiesta más allá de toda duda razonable. Romanos 3:1 al 4.
Romanos 3, 1 al 4. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho en toda manera. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, ante bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado tus palabras. En Romanos 3, Isaías 5 vemos que Dios invita en un sentido limitado a sus criaturas a juzgar el carácter, aunque no tengamos derecho ni estemos en posición de hacerlo. Al final, cuando todos los libros sean abiertos, veremos la evidencia de Dios. Es perfectamente justo y recto. Él quedará vindicado ante toda la creación inteligente. A lo largo de las escrituras, Dios muestra preocupación por su nombre, porque no puedes tener una relación de amor profundo con alguien cuyo carácter detesta o en quien no confías. Si alguien dijera a tu cónyuge o a tu futuro cónyuge horribles mentiras acerca de tu carácter, haría lo que fuera necesario para contrarrestar tales afirmaciones, pues si son creídas pondrán fin a tu amor. ¿Sabes lo que yo haría en una posición así? Si alguien viene a hablar cosas que nos que son difamatorias acerca de mí, y es alguien que me ama y esa persona cree esas difamaciones, no me ama, no confía en mí, no hay nada que aclarar. Pero él dice que aclararía, yo no aclararía nada, yo abro la puerta y me voy porque el amor se fundamenta en la confianza. Pero bueno, me voy en contra de él. Pero, o sea, esa es mi forma de ver la vida. Si alguien viene a difamarme frente a una persona y le creen, pues no me amó, porque si alguien viene a difamar a alguien que yo amo, le voy a cerrar la puerta en la misma cara. En última instancia, Dios resulta vindicado en la cruz y a través de todo el plan de redención. En el juicio precio del avenimiento, Dios es vindicado ante el universo. Luego el juicio posterior al avenimiento, durante el cual los redimidos incluso juzgarán a los ángeles. Dios también será vindicado, ya que los redimidos habrán tenido la oportunidad de revisar los registros y ver por sí mismos por qué Dios actuó como lo hizo. Y todas las decisiones de Dios fueron siempre perfectamente justas y amorosas. Todos tenemos preguntas que necesitan y respuestas que necesitan ser aclaradas. El ejemplo anterior es porque eh, los mundos caídos tenían duda de quién era Dios y Dios tenía que hacer. O sea, para mí las cosas funcionan diferente. Yo no me gusta esos asuntos. Finalmente, toda rodilla será doblada y toda lengua confesará que Dios es el Señor. Todo está parte de la vindicación de su carácter. O sea, Dios está tratando de vindicar su carácter. A veces nosotros hemos hecho eso, pero a personas que ni siquiera nos conocen y es algo que tampoco vale la pena hacerlo. Eh, Cuando a mí alguien me viene a hablar mal de otra persona, pues yo dudo mucho de esa persona porque uno no puede hablar, o sea, hay una regla, uno no habla mal de una persona que ama. Eso es una regla, eso es una regla. Y no es que uno sea ciego a los defectos de carácter de la otra persona, no es eso, simplemente que lo cubre. Eh, Recuerden a Noé cuando hizo algo, cometió un error y, y hubieron dos hijos, Canaán, que se burlaron de él y hubieron dos, Jafet, y el otro, Jafet, que cogieron una sábana y lo cubrieron. Eso es. Pero aquí está hablando de otra cosa, aquí había que aclarar la situación.
La recompensa del esfuerzo ferviente en las páginas. Todo lo que nos dejó perplejo en la providencia de Dios quedará aclarado. En el mundo venidero, las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. O sea, las cosas que no entendemos, que son casi todas. No porque Dios no lo haya aclarado, sino por nuestras limitaciones. Los misterios de la gracia nos serán revelados, donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes, no lo parecieron más penosos a medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que nos hace todas las que las cosas obren conjuntamente para nuestro bien, nos regocijaremos con el gozo inefable y rebosante de su gloria. Nosotros hacemos eso, nos regocijamos en Cristo. Así que esa es la lucha entre el bien y el mal. La viña que produjo frutos que no eran lo que se sembró originalmente, el pecado. Y Dios que vino, los profetas vinieron a anunciar, a hablar, y los que habían arrendado la viña, pues que no recibieron ni los profetas y mataron al Hijo del Hombre. Y un Dios que desea reivindicar su carácter frente a los mundos no caídos, ya eso está reivindicado, pero a nosotros que somos seres humanos. Bueno, yo hasta aquí me despido esperando que la bendición del cielo repose sobre cada uno de ellos, de ustedes durante esta semana, y que pasen una feliz semana, estudien su Biblia, pidamos discernimiento a Dios y que la gracia del Señor nos cubra y no transforme, no solamente nos cubra, sino que no transforme. Ahora oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre. Señor, gracias porque nos ama, nos protege, nos cuida. Gracias porque eres un Dios de amor, de misericordia, de bondad. Gracias porque nos ama a pesar de nosotros, de nuestras imperfecciones, de nuestra falta de carácter, a pesar de que nosotros te ofendemos. Tú siempre, Señor, has provisto para nosotros. Ayúdanos, Señor, a cada día vivir la vida que tú quieres que nosotros vivamos. Cuídanos, protégenos y llena nuestra vida de ti. Todo te lo pedimos pidiendo perdón de nuestros pecados en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye y hasta la próxima semana si Dios así lo permite.